Bueno, ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Qué bendición poder estar en su casa, ¿ven? Poder disfrutar. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Apreciamos su visita. Su presencia es muy importante en la casa de Dios. Le amamos en el Señor. Ahí como está de pie, abra su Biblia. El libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 18. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una vez más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Puede sentarse. No desperdicies tu tiempo con las cosas que no te edifican. Antes, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo le habla a la iglesia que ha sido sellada con su Espíritu Santo. Pablo le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Le está hablando al pueblo que ha sido redimido, a la iglesia convertida, a la iglesia que se ha convertido de verdad. Y le exige: sean llenos del Espíritu. ¿Por qué les dice sean llenos? Porque había muchos cristianos que estaban alejados de Dios, no estaban buscando a Dios. Eran cristianos que vivían un evangelio muy conformista, solo pasatiempo, diversión. Y la iglesia o el pueblo cristiano debemos ser un pueblo lleno de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, llenos de su poder, llenos de su unción, llenos de su presencia. La iglesia no puede estar vacía espiritualmente. Debe ser una iglesia llena del fuego, llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu. Dios quiere una iglesia convertida y llena de su presencia, que se convierta de verdad a Dios y que esté llena de su Espíritu y que esté avivada, que esté encendida, que esté conectada a Él, que cada día pueda acercarse a Él, que a cada momento hay que estar buscando de su presencia, llenándonos, acercándonos a Dios. Dice la palabra: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No está diciendo que a los tobillos, que a las rodillas, que a los hombros. La iglesia tiene que nadar en el río de Dios, tiene que nadar en la presencia de Dios, ser llenos a plenitud de la presencia de Dios. No está diciendo a medias, a los tobillos. No está diciendo sean llenos. Está diciendo antes bien sean llenos. Para la iglesia primitiva, ser llenos del Espíritu Santo era algo normal. Era ya un estilo de vida. Andar bajo la presencia de Dios era algo normal. Era algo, era un estilo que
porque ya ellos ya tenían, no podían estar apagados, no podían estar tristes, quejando. Era una iglesia avivada, llena, encendida del fuego de Dios. Era normal. Para ellos era normal. Por eso ellos se despojaban de todo. Dejaban todo. Se despojaban de todo. Porque ellos querían estar llenos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Era algo normal. Ya la iglesia del Nuevo Testamento se les enseñaba que lo más pronto posible, después de la conversión, debían ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La iglesia se convertía, aceptaba a Jesús, y el siguiente paso debería estar llenarse de Dios, recibir el Espíritu Santo de Dios. Era ya una norma. Les enseñaba que tenían que andar encendido. Se les enseñaba que el Espíritu Santo era prioridad en sus vidas, porque les da poder, les da autoridad. Les enseñaba: si tú estás lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, lo malo, lo del mundo no te va a traer, porque tú estás conectado a Dios, tú estás conectado a Cristo, porque te estás llenando de Dios, te estás llenando del Espíritu Santo de Dios. La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo y vestirse de toda la armadura de Dios. La iglesia debe vestirse de todo lo que la palabra de Dios tiene, de toda la armadura, vestimenta espiritual. Tienes que ponerte la vestimenta de Dios. Te tienes que poner la vestimenta de Jesucristo. Santidad, amor, humildad, vestimenta, adoración, oración, ayuno, búsqueda. Todo eso es la llenura del Espíritu. Todo eso es la vestimenta que el Señor tiene para la iglesia. Gramáticamente hablando, el texto presenta dos imperativos: no os embriaguéis, y ser llenos del Espíritu. Primero nos presenta nuestro deber como cristianos: evitar la embriaguez del vino, que trae desolución, problemas, te aleja de Dios, te aparta de Dios. Y no se refería solo al vino literal, sino mucha gente estaba embriagada en su dolor, en su odio, en su amargura, en su tristeza. Pablo les decía: no os embriaguéis con el vino, que les trae desolución, problemas, malos recuerdos que los alejan de Dios. Así vivía la iglesia de Éfeso, muy emproblemada. Así vivía esta iglesia, como lo hay hoy en nuestros días. Mucho cristiano apartado de Dios, lleno de problemas. Estoy hablando a la iglesia. Cristianos desanimados, perdidos, sin dirección, a consecuencia de que están vacíos de Dios, a consecuencia que no hay nada de Dios dentro de ellos. Hay un vacío, muerte espiritual, sequía espiritual. Por eso Pablo decía: antes
que les produce gozo, ánimo, fuerza, fortaleza. Llénese de lo que les da victoria, lo que les da gozo. Llénese de eso. Dice el apóstol, mejor busquen la llenura del Espíritu Santo. Lo que les trae gozo, felicidad, paz. Llénense de Dios. Ser llenos quiere decir completos, en totalidad, entregados a Dios completos. ¿Escuchó eso? Completos, llenos, que nada lo detenga, ni el tiempo, ni nada. La iglesia primitiva se despojaba de todo, de todo. Incluso hasta vendían sus casas. Oiga bien. Vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles. Aquí está. Repártalos a los pobres, a las viudas. Se despojaban de todo porque estaban llenos de Dios y sabían que estando llenos de Dios, de lo alto venía la bendición, venía la multiplicación, venía la bendición del cielo. Ellos les preocupaba más estar llenos de Dios que las cosas materiales. Y no es que usted vaya a traer o venda su casa, sino que usted se despoje de todo, de su tiempo, de lo que más quiere, de lo que más ama. Hay que despojarse y llenarse de Dios, llenarse de su espíritu, buscar más de Dios, buscar más de su presencia. El apóstol Pablo hace una comparación entre la embriaguez y la llenura del espíritu. Dice que no os embriaguéis con el vino, mejor llénense del espíritu, de la presencia de Dios. Para el pueblo judío era una cultura. Ellos se acostumbraban a tomar vino. Era parte de su cultura. Era algo normal. El problema era que ellos se concentraban más en las cosas materiales, que era el vino, las amistades, los amigos, y se apartaban de Dios. Y le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, a un pueblo cristiano. Y todas estas cosas les traían problemas de solución, en vez de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Pablo les dice, mejor llénense del Espíritu, busquen a Dios, donde está la bendición, donde está la felicidad. Si la iglesia entendiera estos principios hoy, se diera cuenta que estar llenos de la presencia de Dios, eso los transformaría y los llevaría a otra dimensión, los llevaría a un mover sobrenatural. Miraría las dimensiones de Dios, mirarían lo oculto, lo escondido, lo que no conocemos. Traería revelación. Por eso no hay revelación. Por eso no hay presencia de Dios, porque la iglesia está vacía, la iglesia está seca espiritual. Debe ser llena de la presencia de Dios, debe ser llena de su espíritu. Debemos ser llenos. Pablo les dice que no se embriaguen con el vino que los descontrola. Porque el vino literal descontrola. La persona se vuelve agresiva. Y hay tantos
accidentes. Y es cierto que hay una similitud superficial entre las dos cosas. Una persona embriagada, decimos, estaba bajo la influencia del alcohol, porque está bajo la influencia del vino. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios está bajo la influencia del poder de Dios. Una persona llena de su Espíritu Santo está bajo la influencia de la presencia de Dios, está poseída de la presencia de Dios, anda bajo la unción de Dios, bajo la unción de su Espíritu, bajo la influencia de la presencia de Dios. Y anda en otra dimensión. Y una de las cosas que quedan atrás es la carne y el viejo hombre. Ahora camina en la dimensión de Dios, en las cosas sobrenaturales. El que está lleno de Dios. Su pasado quedó atrás. El hombre viejo quedó atrás. Los recuerdos quedaron atrás. Y tú estás lleno de Dios y tú caminas en otra dimensión. Deja lo viejo para ir a lo nuevo. Deja lo viejo para ir a lo nuevo, para conquistar lo nuevo. Sales de la oscuridad para entrar a la luz. Porque estás lleno de Dios. Estás bajo la influencia de la unción de Dios. Tienes dominio propio. Dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que sabes gobernarte. Sabes gobernar tu mente, tu boca, tus manos, tus oídos, tus pies. ¿Por qué tus pies? Porque estos pies te llevan donde no debes de ir. Dominio propio. Tu mente. Es tiempo de ir a la casa de Dios. Me sacan, no. Dominio propio a la casa de Dios. Una persona bajo la influencia del Espíritu Santo no pierde el control. Son sobrios, entendidos, obedientes y humildes. Nos domina el poder de Dios y la unción de Dios. Nos domina la presencia de Dios. Cuando a usted le domine la presencia de Dios, usted va a ser transformado, va a ser una persona nueva, va a ser una persona cambiada, y usted va a preferir lo de arriba y no lo de abajo, porque está lleno de la presencia de Dios, está lleno de su Espíritu. Es cierto que el día del Pentecostés algunos dijeron que los discípulos estaban borrachos. Aquella gente que no conocía a Dios los confundió con borrachos, porque andaban en una dimensión diferente que ellos desconocían. Los miraban que andaban en un ambiente diferente, que decían: están borrachos, están llenos de mosto. El mismo Elías confundió a Ana, que estaba ebria, cuando Ana estaba en el altar.
¿Hasta cuándo estarás ebria? La confundió. Pensaba que estaba borracha. Como era una mujer de oración. Ana respondió: no, mi Señor, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. Estaba en el altar aclamando, buscando a Dios, quebrantada. Usted conoce esa historia. Ana y Elcana. Elcana era su esposo. Y Elcana tenía dos esposas. Tenía a Ana y a Penina. Ana era estéril. Se lo digo porque sé que hay mucha gente que necesita conocer el poder de Dios y debe estar llena del Espíritu de Dios. Ana era una mujer estéril y la otra esposa tenía más hijos. Y Ana no podía darle hijos a su esposo. Por eso ella estaba buscando la llenura del Espíritu en el altar. Ella estaba comprometida, llenándose de Dios. Y el niño la confundió, le dice: ¿hasta cuándo vas a digerir tu borrachera? Ella estaba clamando por un milagro. Ella estaba clamando, pidiendo a Dios por un milagro. La oración te va a transformar. La oración te va a traer tu milagro. Ana se levanta y se va. Al año regresa. Y ella llega al templo con su hijo Samuel. Mi Señor, recuerda aquel día que usted me confundió con borracha. Aquí está el milagro. Yo estaba clamando, pidiendo por un hijo. Aquí está. Vengo a presentarlo y dejarlo en el templo. Eso es lo que hace la búsqueda y la llenura del Espíritu Santo. Tienes que venir a clamar, tienes que venir a buscar, a llenarte de Dios. Y se lo dejó a Eli para que lo criara y sirviera en el templo. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo de Dios. Derramar nuestra alma delante de Dios. Ana estaba derramando su alma. ¿Cuántas veces has derramado tu alma? Por tu necesidad, por tu milagro, por tu problema. ¿Cuántas veces has gemido en el altar por tu necesidad? ¿Cuántas veces has venido y que te han confundido por ebria, por borracha? ¿Cuándo has ido a la montaña? ¿Cuándo has ido al altar de Dios a postrarte delante de Dios y llenarte? Para poder encontrar la bendición, el milagro, hay que derramar nuestra alma delante de Dios. Sean llenos ante el bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es el resultado de la llenura del Espíritu. Y nos ayuda a la comunión.
unos con otros y nos lleva a la santidad, la llenura del Espíritu. Nos lleva a la santidad, a ser como Dios, santo. Y nos anima a cantar, a alabar a Dios en espíritu y en verdad, cuando estamos llenos de Dios. Porque tú vienes a derramar tu alma y le cantas alabanzas a Dios, y tu alabanza sube, tu alabanza se va al cielo, tu alabanza llega al trono de Dios, y allá es oída, allá es calificada, y el Señor te trae tu milagro, tu bendición, lo que tú has aclamado, por lo que tú has aclamado. Ser llenos del Espíritu Santo significa que debemos dejar de hablar mal de los demás. Y nos anima a amarnos, a alabar a Dios juntos. No puede haber una congregación dividida para adorar a Dios. Debemos amarnos para que la alabanza llegue, suba, que va toda compactada en amor de la iglesia. Los cristianos llenos del Espíritu Santo siempre tienen un cántico nuevo, de gozo, de alegría en sus corazones. Pablo dijo que el espíritu quejoso no es compatible con el Espíritu Santo de Dios. No se llevan, chocan, son dos reinos. Y la queja era uno de los pecados del pueblo de Israel, que murmuraban contra Dios y contra Moisés. Pero el creyente lleno del Espíritu Santo rebosa de agradecimiento a Dios y no se queja. No se queja. Aunque esté pasando la prueba, ella lo ve en victoria. Aunque esté en un valle oscuro, ella ve la luz, él ve la luz. A la escasez la ve como abundancia, porque está bajo la unción, bajo la llenura de Dios. Dijo Job, yo sé. Digo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Siempre hay una alabanza para Dios. Y Habacuc dijo, aunque la higuera no dé su fruto, y aunque no haya animales en los corrales, con todo y eso yo me alegraré en Jehová. Yo tendré un cántico nuevo para Dios. Eso es cuando andas lleno del Espíritu Santo. Aunque tu hielera esté vacía, tú la ves llena, porque está lleno del Espíritu Santo. Tú sabes que tu bendición viene de lo alto. Tu socorro viene de Jehová. El verdadero cristiano ha aprendido a no discutir con el pasado. Ha aprendido a no discutir con el sufrimiento. Ha aprendido a no discutir con la queja, sino sabe confiar en Dios. Y dice la palabra, sabemos además que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que debemos ser agradecidos en todo. Pablo dijo, sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. Y todo lo podremos decir cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando estás vacío, el que te trae todo aquello negativo es el enemigo, porque estás vacío.
vestimenta de Dios, el enemigo te ve y dice: ese está armado, esa está armada, no puedo acercarme. Cuando una persona está llena de Dios, está armada de la presencia de Dios y nadie te toca ni te desanimas. Y el mismo Espíritu nos lleva a la humildad. Nos llevan a ser humildes. Una de las cosas más evidentes del Espíritu Santo, de que está en la persona, es cuando la persona se somete a otros, sabe llevarse con otros. Hay un amor fraternal, un amor ágape. La esencia del amor ágape es la buena voluntad, la benevolencia. En pocas palabras, es el amor de Dios, mostrándolo a los demás a través del Espíritu que está en la persona. Cuando cumplimos estas cosas, estamos siendo agradecidos y haciendo la voluntad de Dios. Todas estas cosas son el resultado de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si estamos llenos del Espíritu, estaremos relacionados con Dios y con los demás. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu. Ser llenos significa que debemos estar llenos y mirando arriba. Esto quiere decir siempre llenos, siempre. Pablo decía: agradezcan a Dios por todo lo que Él ha dado hasta aquí, pero no digan que ya han llegado a la meta, porque aún hay mucho más por delante. Si hasta aquí está lleno, pues hay mucho más por delante, por recibir. Falta más búsqueda, más santificación, consagración, acercamiento a Dios. Aún no hemos llegado a la meta. Llenos de todo lo de Dios. Que fluya la presencia de Dios en nosotros. Que haya más oración, más ayuno, más lectura de la palabra, buscar las cosas de Dios, acercarnos a Dios. Hay que consagrarnos más, hay que santificarnos más. Todo lo que nos acerque a Dios hay que hacerlo. Todo es llenura del Espíritu Santo. Pablo nos exhorta a llenarnos más de su Espíritu Santo. Y el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios todos los días. Porque dice la palabra que anda un león, que anda como león. Quiere ser león, pero anda como. No es, anda. El enemigo queriendo destruir al pueblo de Dios. Por eso la iglesia debe andar llena, porque anda el enemigo como león rugiente, queriendo destruir la obra de la iglesia, destruirle a usted, desanimarle. Por eso Pablo decía: mejor llénense de Dios, mejor llénense de la presencia de Dios. Busquen a Dios y van a ver la diferencia, van a ver el cambio, van a ser transformados por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. La iglesia debe acercarse a Dios cada día más.
No desperdicies tu tiempo en las cosas que no te edifican. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie. Gracias, Jesús, poderoso.